VaticanoCatólico.com. Este video recoge las palabras del hermano Pedro Daimen del Monasterio de la Sagrada Familia en su video que analiza las increíbles herejías de Benedicto XVI en su reciente libro Entrevista, Luz del Mundo. Este libro hace poco estuvo en los titulares de noticias en todo el mundo por una declaración que hizo Benedicto XVI sobre el uso del condón. Sin embargo, hay muchas otras herejías en este libro que no se analizaron y por lo tanto las analizaremos en este video. También hemos escrito un artículo sobre este tema que contiene las principales herejías de su libro con titulares y citas. Si usted quiere ver las citas que serán discutidas aquí, haga clic en el link en la descripción de este video. Las primeras herejías del libro que quiero comentar son acerca de cómo Benedicto XVI repite su creencia de que los entre comillas ortodoxos son parte de la Iglesia. En la página 89 del libro Luz del Mundo, Benedicto XVI dice, cito, «Lo que yo defiendo es la herencia del Segundo Concilio Vaticano y toda la historia de la Iglesia. El pasaje del documento Dominus Jesus significa que las iglesias orientales son genuinas iglesias particulares, aunque no están en comunión con el Papa. En este sentido, la unidad con el Papa no es constitutiva de la iglesia particular». Fin de cita. Entonces, Benedicto XVI dice que las iglesias orientales, esto es, las iglesias entre comillas ortodoxas cismáticas, que son entre comillas genuinas iglesias particulares. Esta es una herejía extremadamente significativa. Benedicto XVI afirma osadamente lo que él y la secta del Vaticano II han enseñado muchas veces en diferentes formas, que los cismáticos orientales son parte de la Iglesia a pesar que rechazan el oficio papal. Él dice que las iglesias entre comillas ortodoxas orientales son genuinas iglesias particulares, es decir, verdaderas iglesias locales dentro de la única verdadera Iglesia universal, a pesar que ellas rechazan la primacía del Papa. Esta enseñanza herética niega decenas de declaraciones magisteriales, la enseñanza dogmática de la Iglesia, la comprensión del papado y de la unidad eclesial desde el comienzo de la Iglesia, y las definiciones específicas del Concilio Vaticano I. Esto es muy importante porque socava y destruye cualquier aprovechamiento que los defensores de Benedicto XVI pueden hacer del Vaticano I y del papado. Con esta herejía, Benedicto XVI rechaza toda la enseñanza católica sobre el papado, una herejía que él ha enseñado en numerosas ocasiones. Podríamos presentar innumerables citas de auténticos papas que condenan esta herejía. He aquí algunas de ellas. El Papa León XIII, Satis Conictum, citó, «Si se separasen de Pedro o de sus sucesores, por esta separación se extirpan ellos mismos del fundamento sobre el que debe sustentarse todo el edificio y se colocan fuera del mismo edificio». Fin de cita. El Papa Pío IX, en su encíclica del 8 de abril de 1862, resume cómo la Iglesia siempre ha enseñado que no se puede estar dentro de la Iglesia si se rechaza la primacía papal. Nos dice, cito, «Hay otras casi incontables pruebas extraídas de los testigos más confiables que testifican clara y abiertamente que todos los que quieren pertenecer a la verdadera y única Iglesia de Cristo deben honrar y obedecer a esta sede apostólica y al romano pontífice». Fin de cita. El Papa Pío IX definió en el Concilio Vaticano I, citó, «Todos los fieles de Cristo deben creer que la Santa Sede Apostólica y el Romano Pontífice poseen el primado sobre todo el orbe. Tal es la doctrina de la verdad católica, de la que nadie puede desviarse sin menoscabo de su fe y salvación». Fin de cita. Esto es un dogma, de manera que si alguien niega el papado, ese tal no puede tener fe. Si no tiene fe, no puede estar dentro de la Iglesia. Benedicto XVI dice que las personas que niegan el Papa están dentro de la Iglesia. Él así lo enseña. Este es un hecho. Bastaría solo eso para demostrar que él no es Papa. Como ya dije, esta es una herejía extremadamente significativa.
He aquí otras 2 citas más de los papas. Podríamos citar muchas más, sin embargo, con estas son suficientes para demostrar el punto, esto es, que Benedicto XVI es un hereje y como hereje él no puede ser miembro de la Iglesia Católica, ni menos ser un papa. Nótese cómo las siguientes citas contradicen lo afirmado por Benedicto XVI. Papa Pío VI, Cáritas, 13 de abril de 1791. Cito: porque nadie puede estar en la Iglesia de Cristo sin estar en unidad con su cabeza visible y fundada sobre la sede de Pedro. Fin de cita. En Mortalium Animos del Papa Pío XI se repite lo mismo. En cierto modo, esta es una de las herejías más graves, posiblemente las más graves de todas, si bien que hay muchísimas otras de que podríamos hablar. Pero para demostrar que Benedicto XVI no es un papa y que él niega el papado a la vez que él afirma ser el papa, esto es muy importante. Continuemos. En otra parte, Benedicto XVI dice que él respeta el Islam. En la página 98 de Luz del Mundo dice, cito: durante mi visita a Turquía pude demostrar el respeto que tengo por el Islam, al cual yo reconozco como una gran realidad religiosa con la que debemos dialogar. Fin de cita. Esto es apostasía. Él dice que respeta una religión que la Iglesia Católica oficialmente ha enseñado que es abominable y diabólica. Abominable fue definido por el Papa Eugenio IV en el Concilio de Florencia, y diabólica fue definido por el Papa Calixto III, que él llamó al Islam secta diabólica de los reprobados infieles de Mahoma. La siguiente declaración de Benedicto XVI es increíble. Él dice que los sacerdotes que viven con mujeres se pueden casar. Esto está en la página 39. Cito: cuando un sacerdote vive con una mujer, se debe examinar si podrían constituir un buen matrimonio. Si ese es el caso, ellos deben seguir ese camino. Fin de cita. En otras palabras, lo que dice aquí Benedicto XVI es que el voto de castidad puede ser revocado si el sacerdote decide que quiere quedarse con la mujer. Lo siguiente que vamos a comentar que Benedicto XVI dice es que él no habría aceptado en la iglesia a una persona que niega el, entre comillas, holocausto. En la página 121 se le pregunta, cito: ¿habría firmado el decreto que levanta la excomunión a los obispos de la Fraternidad San Pío X? Si hubiese sabido que entre los 4 obispos había una persona que niega la existencia de las cámaras de gas. Respuesta de Benedicto XVI: no. Si lo hubiese sabido, el primer paso habría sido separar el caso del obispo Williamson de los otros. Desafortunadamente, sin embargo, ninguno de nosotros navegó por internet para averiguar con qué tipo de persona estábamos tratando. Fin de cita. Según Benedicto XVI, las creencias judías de la existencia de las cámaras de gases durante la Segunda Guerra Mundial es enseñanza oficial de la Iglesia Católica, algo así como un dogma. Ella obliga bajo pena de exclusión del cuerpo de la Iglesia. Esto es cisma y herejía escandalosa. Tenga en cuenta que el punto aquí no es tanto discutir si las cámaras de gases existieron o no, sino en tomar como enseñanza oficial de la Iglesia algo que no es propio del magisterio de la Iglesia, de si las cámaras de gases existieron o no. Además, hay que notar que Benedicto XVI está tomando como verdad sobre este tema la versión judía del, entre comillas, holocausto, cosa que ha sido muy puesta en duda por los historiadores revisionistas contemporáneos. Según la opinión de esos historiadores, el número de judíos asesinados por el régimen de los nazis es significativamente muy inferior a la versión judía. Pero este es tema aparte que no vamos a entrar a discutir aquí. En otra parte del libro, Benedicto XVI dice que él nunca aceptaría en la sociedad política a una persona que niegue el, entre comillas, holocausto. Esto es más respecto de lo mismo, pero es interesante lo que él dice. En la página 124, él hace comentarios acerca de este problema de Williamson. Lo interesante es que el libro tiene un capítulo sobre este tema, así de importante ellos creen que es.
La pregunta que le hace a Benedicto XVI es la siguiente. Cito: el secretario general del Consejo Central de los Judíos en Alemania llegó a afirmar que el Papa introdujo en la sociedad política a un negador del Holocausto. ¿Todo esto no sugiere que, a la luz del caso de Williamson, la relación con los judíos todavía está en proceso? Respuesta de Benedicto XVI. Una cosa que es evidente en todo esto es que todavía hay grandes temores y tensiones y que el diálogo es frágil y se puede dañar fácilmente. En el conjunto de la comunidad judía internacional hubo muchas personas que de inmediato salieron en mi defensa y dijeron que yo nunca introduciría en la sociedad política a un negador del Holocausto. Esas personas me conocen. En ese sentido, una ruptura del diálogo estaba fuera de la cuestión. Fin de cita. Puesto que la Iglesia es la sociedad más caritativa y delicada de todas, con una unidad sobrenatural de fe y comunión, esto significa, una vez más, él no aceptaría en la Iglesia a quien niegue el, entre comillas, holocausto. Para él, aceptar la visión judía de la historia acerca del, entre comillas, holocausto y las cámaras de gas es un dogma. Es evidente que esto es cismático y escandaloso, pero además es muy revelador. Esto demuestra que el antipapa Benedicto XVI es exactamente una herramienta diabólica de las fuerzas no católicas y anticristianas. Téngase también en cuenta que mientras él declara que nunca aceptaría en la sociedad política a un negador del, entre comillas, holocausto, él quiere y acepta en la sociedad política a un negador de Cristo, por ejemplo, sus amigos y líderes judíos. Él, por lo tanto, ha puesto la historia judía acerca de la Segunda Guerra Mundial por sobre la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es simplemente un hecho. En otra parte del libro se dice que Benedicto XVI ha recibido la, entre comillas, comunión en la mano. En la página 158, Luz del Mundo, dice Benedicto XVI: yo no me opongo en principio a la comunión en la mano. Yo he administrado y he recibido la comunión de esta manera. Fin de cita. Algunos falsos conservadores dentro de la secta del Vaticano II sostienen que Benedicto XVI se opone a la, entre comillas, comunión en la mano. Ellos se equivocan, como de costumbre. Benedicto XVI no solo lo acepta, sino que dice que él la ha administrado y la ha recibido en la mano. En otra parte del libro se dice que el primer, entre comillas, acto papal de Benedicto XVI fue una carta enviada a la comunidad judía de Roma. Él dice que los judíos tienen una, entre comillas, misión. Esto se encuentra en la página 81 de Luz del Mundo. La persona que le hace la entrevista, Peter Sewall, dice, cito: su primer acto oficial como sucesor de Pedro fue una carta a la comunidad judía de Roma. ¿Fue este un gesto simbólico destinado a transmitir un objetivo básico de su pontificado? Respuesta de Benedicto XVI: por supuesto. Debo decir que desde el primer día que comencé a estudiar teología, la unidad intrínseca del Antiguo y Nuevo Testamento, de las dos partes de la Sagrada Escritura, de algún modo fue clara para mí. Enseguida él habla del pueblo de Israel y dice, cito: por esta razón fue claro para mí, aquí también en plena continuidad con el Papa Juan Pablo II, que esta nueva, amorosa, comprensiva interrelación de Israel y la Iglesia, donde cada uno respeta el ser y la misión distintiva del otro, habría de desempeñar un papel esencial en mi anuncio de la fe cristiana. Fin de cita. Así que Benedicto XVI confirma el simbolismo y el significado detrás de su decisión de hacer que su primer acto oficial haya sido una carta a la comunidad judía. Él explica que esta nueva interrelación con los judíos implica el respeto por una, entre comillas, misión distintiva. Si él considera que los judíos tienen una misión, entre comillas, válida, entonces él considera que el judaísmo después de Cristo es una religión válida. Esto es apostasía. Él respeta y valida la negación de Jesucristo
y la práctica de la antigua ley, la cual se volvió espiritualmente mortal después de la promulgación del Evangelio. Podríamos citar al Papa Eugenio IV en el Concilio de Florencia, al Papa Benedicto XIV en Ex Quo Primum, y otros que condenaron esta herejía. A continuación, Benedicto XVI habla de la herejía de la evolución como si fuera un hecho. En la página 151, Luz del Mundo, cito, podríamos decir, si queremos decirlo así, que la evolución ha traído la sexualidad con el propósito de reproducir la especie. Lo mismo es cierto desde el punto de vista teológico. Fin de cita. Esto ni siquiera requiere comentario. Después, Benedicto XVI dice que la homosexualidad podría ser congénita. Página 152, Luz del Mundo, cito, si alguien tiene inclinaciones homosexuales profundamente arraigadas, y ello todavía es una cuestión abierta de si esas inclinaciones son realmente innatas o si surgen desde la primera infancia, si en cualquier caso ellas tienen poder sobre él, esta es una gran prueba para él, al igual como otras pruebas pueden afectar a otras personas también. Fin de cita. Innato significa congénito, es decir, que algunas personas nacen como homosexuales. Esto contradice la enseñanza bíblica sobre la abominación antinatural de la homosexualidad. Véase Romanos capítulo 1. Más adelante, Benedicto XVI dice comprender por qué la gente rechaza a la Iglesia Católica. Luz del Mundo, página 31, pregunta, y no obstante es difícil para mucha gente en estos días atenerse a la Iglesia, y hablan sobre los escándalos sexuales. ¿Puede entender por qué las personas la abandonan en señal de protesta? Respuesta de Benedicto XVI. Yo lo entiendo. Me refiero, por supuesto, sobre todo a las víctimas. Es difícil para ellos conservar la creencia de la que la Iglesia es una fuente de bien, que ella comunica la luz de Cristo, que ella ayuda a la vida de las personas. Yo puedo comprender eso. Fin de cita. Obviamente Seewald no le está preguntando a Benedicto XVI si él es intelectualmente capaz de procesar el por qué esas personas han decidido abandonar la Iglesia. Benedicto XVI sabe y puede procesar perfectamente la razón de por qué ellos la abandonan. Más bien, Seewald le está preguntando, y Benedicto XVI obviamente entiende el significado de la pregunta, si él puede ver alguna posible justificación a que ellos rechacen la Iglesia Católica, y Benedicto XVI responde que sí. En otra parte, Benedicto XVI admite que los colegios, entre comillas, católicos del Vaticano II son una burla. Página 140 en el libro Luz del Mundo, cito, pregunta, ¿cómo es posible que en muchos países occidentales un niño pase años estudiando la religión católica en la escuela y sin embargo en su graduación sabe más sobre el budismo que de los principios básicos del catolicismo, que incluso puede que no sea capaz de reconocer? Todo esto ocurre en un sistema que está bajo la responsabilidad de la diócesis. Respuesta de Benedicto XVI. Esa es una pregunta que yo también me hago. Todos los niños en Alemania tienen 9 a 13 años de religión en la escuela. ¿Por qué, a pesar de ello, captan tan poco? Si se me permite decirlo así, es incomprensible. Fin de cita. Esto ni siquiera es necesario comentar. Basta decir que este es uno de los frutos del Vaticano II. Por sus frutos los conoceréis, nos advierte nuestro Señor. Más adelante, Benedicto XVI dice que el Vaticano II contiene nuevas definiciones. Benedicto XVI, en Luz del Mundo, página 65, dice, sobre todo el concilio ha tomado y realizado su gran misión al definir de un modo nuevo el objetivo de la Iglesia, así como su relación con la era moderna y también la relación de la fe de este tiempo con sus valores. Fin de cita. Entonces, él dice que el Vaticano II definió en un modo nuevo el objetivo de la Iglesia. Esto es claramente una herejía, puesto que el objetivo de la Iglesia no se puede redefinir. Siempre ha sido y será el mismo que Cristo le dio. A continuación,
Benedicto XVI dice que la Iglesia no ofrece un sistema moral. Luz del Mundo, página 176. Cito: la Iglesia no está aquí para colocar cargas sobre los hombros de la humanidad, y ella no ofrece algún tipo de sistema moral. Fin de cita. Esto es claramente contrario al magisterio de la Iglesia. Sigamos. Benedicto XVI dice que la regulación natural de la natalidad es una forma de vida. Luz del Mundo, página 147. Él dice: no, después de todo el mundo sabe que la Iglesia afirma la regulación natural de la concepción, que no solo es un método, sino también una forma de vida. Fin de cita. La regulación natural de la concepción es un pecado mortal porque subordina a otras cosas el objetivo primordial del matrimonio y por lo tanto es contrario a la enseñanza infalible de la Iglesia respecto a ese tema. Después, Benedicto XVI dice que la enseñanza del Vaticano II sobre el protestantismo y la, entre comillas, ortodoxia oriental es obligatoria. Esto es muy importante. Esto se relaciona con la primera herejía que discutimos, donde él dice que las iglesias, entre comillas, ortodoxas orientales son parte de la Iglesia, que son verdaderas iglesias particulares. Él desarrolla eso y distingue entre las comunidades eclesiales y las verdaderas iglesias particulares, y dice que mientras que los, entre comillas, ortodoxos orientales son verdaderas iglesias particulares, que las iglesias protestantes solo se pueden llamar, entre comillas, comunidades eclesiales. Es lo que dice en las páginas 94 a 96 de Luz del Mundo. Cito: la frase comunidad eclesial es un término utilizado por el Segundo Concilio Vaticano. El concilio aplicó una regla muy simple respecto a estas cuestiones. Iglesia en sentido propio, tal como la entendemos, existe donde el oficio episcopal, como expresión sacramental de la sucesión apostólica, está presente, lo que también implica la existencia de la Eucaristía como un sacramento que es administrado por el obispo y el sacerdote. Si este no es el caso, entonces se trata de la aparición de otro modelo, una nueva forma de entender lo que la Iglesia es, que con el Concilio Vaticano II designamos por el término comunidad eclesial. La palabra tenía por objeto indicar que estas comunidades encarnan una forma diferente de ser iglesia. Luego se le hizo otra pregunta después de esta. Cito: ¿y ni siquiera un papa puede ofrecer una definición alternativa de iglesia? Respuesta de Benedicto XVI: no. Él no tiene autoridad sobre eso. El Concilio Vaticano II es obligatorio para él. Fin de cita. Citamos este pasaje largo porque es importante. Nótese que ni siquiera es una pregunta a Benedicto XVI de que si los cismáticos orientales son parte de la Iglesia, sino que él da por hecho que ellos lo son. Benedicto XVI luego explica la distinción que hace la secta del Vaticano II entre iglesias y comunidades eclesiales. Las sectas protestantes, explica él, no son iglesias en el sentido propio, simplemente porque no tienen obispos válidos. Según él, ellos siguen siendo parte de la iglesia, pero ellos simplemente encarnan, cito, una forma diferente de ser iglesia. Esto en cuanto al dogma católico de que los herejes están fuera de la iglesia. Él no excluye a las sectas protestantes de la única verdadera iglesia. Él las identifica como iglesias, comunidades eclesiales, dentro de la iglesia, a pesar de que ellas carecen de la distinción de genuinas iglesias particulares que él les concede a los cismáticos orientales. Todo esto es herético e ilustrativo de la nueva religión del Vaticano II. Benedicto XVI luego declara que esta enseñanza herética sobre la Iglesia, que él acaba de explicar, una enseñanza completamente nueva sobre los protestantes y cismáticos que niegan el papado, el Vaticano I y la unidad de la Iglesia, dice que es obligatoria. Esto refuta a los falsos tradicionalistas que consideran que Benedicto XVI es papa, pero que a su vez ignoran su apostasía y gran parte de su nueva religión, el Vaticano II.
Ellos no pueden decir que hay, entre comillas, papa y rechazar su enseñanza obligatoria. Estas son algunas de las herejías en este libro, Luz del Mundo. Obviamente también está la herejía que dijo Benedicto XVI con respecto al uso del condón, que estuvo en los titulares de noticias en todo el mundo, puesto que hay un sinnúmero de personas que se han esforzado deshonestamente en darle una explicación. Les remitimos a nuestros videos que hicimos sobre este tema. Por ahora solo está en inglés. Benedict XVI did approve condom use, es decir, Benedicto XVI sí aprobó el uso del condón. Sin embargo, cabe señalar que mientras el mundo se centró sobre este único pasaje sobre los condones de este libro, Luz del Mundo y los falsos tradicionalistas hicieron su, entre comillas, cruzada para darle una explicación. Como hemos visto, el libro contiene muchas herejías. Esto sirve para demostrar la locura de los defensores de Benedicto XVI. Ellos están luchando con dientes y uñas para probar que Benedicto XVI no justifica los condones y se equivocan, mientras que permanecen ajenos al hecho de que en el mismo libro él claramente niega el papado, como hemos demostrado, además de muchas otras herejías. El papado es la verdadera garantía de la enseñanza católica contra los condones. Todo esto demuestra lo engañados que están esos falsos tradicionalistas y la gente del Vaticano II. Ya hemos dicho que en este libro Luz del Mundo hay otras declaraciones que entran en conflicto con la enseñanza católica, pero las que presentamos aquí deberían ser suficientes para demostrar que Benedicto XVI no es católico. Repito, hay un link al artículo en la descripción de este video. Ahí se incluyen más citas. Y por favor consulte nuestro sitio web vaticanocatolico.com.